buscando la presentación, quiero agradecerle este honor que me da la academia, el doctor Arrea, el doctor Aldenur y los colegas de la academia. Y también quiero aprovechar para saludar, no puedo saludar a todos los amigos que están acá, pero algunas personas que en forma particular quiero mencionar. El doctor Alexis Castillo, ex compañero de graduación y presidente del colegio. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en Panamá hace poco y realmente fue muy buena su presentación sobre el sistema de salud de Costa Rica, que está sirviendo como base para la reforma del sistema de salud de Panamá, y la presentación que hizo
puede pensar que está más o menos acomodada la situación en 1910 en Estados Unidos y Canadá en relación al número de escuelas por población. El problema no era solo el número de las escuelas, sino que el problema que había era la gran disparidad en la calidad y efectividad de los profesionales que se estaban produciendo. La norma en las escuelas, así llamadas escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá, era que llevaban un curso teórico, primero eran salidos de nivel secundario, tenían high school, ¿no? Tenían high school y pasaban de inmediato a una escuela de medicina. La escuela de medicina les daba 4 meses de clase lectiva, curso lectivo, y después 8 meses de práctica. Y después de eso, eso era la norma, se graduaban médicos, sin proceso de acreditación, sin, no todas las escuelas, sino la mayoría. Había algunas escuelas, por ejemplo, como Johns Hopkins, que tenían un currículum bastante parecido a que Flexner asumió, en parte porque su hermano se había graduado de Hopkins. Flexner no era médico, Flexner era un docente, un doctor en educación. Pero Flexner no era médico, pero su hermano había estudiado medicina en Hopkins. Y ese era el modelo que él veía como el modelo que debía adoptarse. Para también ubicarnos en ese contexto, no sé si han tenido oportunidad de ver un programa de televisión de la HBO, se llama The Nick. ¿Lo han visto? ¿Quién lo han visto? The Nick. Ah, yo lo he visto, The Nick. No estoy yo en The Nick, usted trabajó en The Nick. The Nick es un hospital de 1910 en Nueva York, que a mí me fascina el programa, porque uno ve cómo funcionaba un hospital a principios del siglo pasado. La cirugía, lo que era innovación tecnológica en esa época, operar con anestesia, la cauterización que se acababa de es fascinante. Bueno, en esa época, en ese mundo, es que Flexner es llamado a hacer el estudio. Pero es llamado a hacer el estudio, eso es interesante, no por la Asociación Médica de Estados Unidos, porque por las sensibilidades que se habían originado en torno a que la Asociación Médica estuviera indagando sobre el proceso de la formación de médicos, la Asociación Médica le solicitó a la Fundación Carnegie para el avance de la educación, que era una fundación recién fundada por Carnegie, que era Bill Gates de la época. El señor Carnegie era un multimillonario de la época del principio del siglo pasado en Estados Unidos, era como el Bill Gates, lo que es Bill Gates ahora. Pues Bill Gates, las cosas que Carnegie financió fue una fundación para avanzar la educación en Estados Unidos. Entonces la Asociación Médica le pidió a Carnegie que hiciera ese estudio, y Carnegie entonces contrató a Abraham Flexner. Y Abraham Flexner y su equipo, aunque básicamente era él y un médico de la Asociación Médica, fueron dos, un gran equipo, visitaron una y cada una de las 155 escuelas de medicina que había en Estados Unidos, una por una. Y con base en esa información hicieron su informe. Y ellos lo que proponían en su informe básicamente es lo que ha sido la base de la educación médica en el mundo a partir de entonces. Primero hablando de la estandarización, que tenía que ver una forma más o menos normal de cómo se debía formar un médico, así que no podía ser un programa de 8 meses y de 4 semanas, así que tenía que ser mucho más serio, dado el nivel de conocimiento que ya en ese momento existía y las bases científicas ya se estaban gestando sobre la atención. Y ellos son los que propusieron, por ejemplo, la premédica de 4 años, que sigue siendo todavía en Estados Unidos la norma, 4 años de premedicina, de college. Después de eso, el paso a la preclínica, la fase preclínica de 2 años, donde se ven las ciencias básicas, la fisiología, la anatomía, la química, en fin. Después un paso clínico, un periodo
traduzco como hábito de indagación, de investigación, o sea, de búsqueda de conocimiento. No quedarse satisfecho con lo que se sabe, sino tratar siempre de buscar más, pensar como científico, formar a los médicos para que sean realmente, que busquen información, que busquen conocimiento, que generen conocimiento, lo cual significaba tener docentes una formación científica. Ahora parece un lugar común, pero en esa época no lo era. Hay muchos docentes que no tenían formación científica y estaban enseñando medicina. Y siempre la docencia visualizada en el ámbito universitario. Esto es lo más importante, tal vez de todo lo que ofrece un poco esto. Igual la formación de medicina a las universidades. En ese momento era una idea revolucionaria, porque no era así. Y por último, la formación profesional, la necesidad de la identificación del médico con una profesión, con todos los valores éticos, los valores morales, los valores de responsabilidad que eso significaba. Y para él le daba mucha importancia al contacto directo entre docentes modelo, docentes que pudieran ser ejemplo para los alumnos de cómo, cuál es el comportamiento, ¿no? Y las actitudes y los valores de un profesional de la medicina. Bueno, eso ya lo presentó el doctor Arrea, pero es la idea de que ese modelo flexneriano, con todos los elementos que él describió muy bien, voy a repetir, en el tiempo se va evolucionando, como todo en la vida. Y a los 50 años más o menos de haberse promulgado este modelo, que llegó a ser predominante, o sea, a raíz del modelo Flexner y la aprobación del proceso de acreditación, una gran cantidad de las así llamadas escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá desaparecieron, porque no podían cumplir con estas normas. Quedó un número mucho más reducido. En la actualidad hay como 130 escuelas en Estados Unidos, pero con una población, como les digo, 5 o 6 veces mayor. Pero también empezaron a darse nuevos enfoques. Y uno de los más importantes fue, como decíamos, McMaster, la escuela de Newcastle, donde empezó a darse la idea de que no había que esperar 6 años después de que un alumno entrara a la universidad para que empezara a ver pacientes, sino que hubiera un contacto mucho más temprano entre el estudiante y la población como pacientes. Que en vez de que fuera toda una universidad, se pensara más en conceptos académicos, donde hubiera una mayor inserción de los servicios con la parte educativa, que fuera más interdisciplinario. O sea, no solo ver la anatomía, después al siguiente semestre ver la fisiología y después al siguiente semestre ver la anatomía patológica, sino tratar de verlo todo de una forma más integral, por sistemas. En estos momentos pensaba mucho verlo por sistemas, ver el sistema circulatorio, ver el sistema neurológico, así, tratar de integrar en todos los sistemas los estudios de ciencias básicas que hasta entonces serían de forma totalmente monodisciplinar. Y después también daré mucha importancia a los valores y a la conducta profesional, no a expensas de la experticia, pero como complemento de la experticia. O sea, no basta con ser experto, sino también ser un profesional que sabe utilizar ese conocimiento de una forma útil para el paciente y la población. Y ahora la tercera generación, que vamos a hablar mucho más de esto, no voy a entrar muy en detalle ahora, porque esto va a ser la base del trabajo del juego, que ya es el desarrollo que se da alrededor del centenario del informe Flexner. Este documento lo vamos a mirar un poco más en detalle después, pero es el informe Flexner del siglo XXI. La misma Fundación Carnegie, al cumplirse el centenario del informe Flexner, comisionó un análisis de la educación médica de Estados Unidos. Varias análisis se limitaron en Estados Unidos, incluyeron Canadá, y no hicieron una revisión de todas las escuelas de medicina, pero sí hicieron una muestra, una escogencia de lo que a criterio de la comisión eran las escuelas más típicas de lo que estaba sucediendo en educación médica en Estados Unidos. Y con base en esa evaluación, un proceso arduo, tomó más de un año de trabajo, de visitas, de encuestas, de entrevistas, de consultas con profesores, con docentes, con estudiantes, con las comunidades, en fin, fue muy amplio. Produjo este informe que a mi juicio, después de revisar un poco la literatura,
graduados o extranjeros o norteamericanos que hayan estudiado en el extranjero. Las escuelas de medicina no suplen más del 70% de las necesidades de posgrado. En consecuencia, prácticamente ya no existe médico general en Estados Unidos. Todos los médicos norteamericanos, los estudiantes que se gradúan, van de inmediato a hacer una especialidad, que puede ser de medicina familiar, que puede ser para atención a nivel primaria, pero es una especialidad. Nadie se queda con sus 4 años de medicina en el internado. Y hay internados visto incluso como la preparación para una especialidad. Hay diferencias del modelo americano que no se nos lo pueda copiar, pero sí hay elementos conceptuales y instrumentales incluso en algunos aspectos que creo que vale la pena conocer esta publicación. Canadá hizo algo parecido, más o menos al mismo tiempo. Hizo una revisión sobre el futuro de educación médica en Canadá, más o menos en el año 2010, que después fue complementado con uno sobre las especialidades médicas, que también nos vamos a referir a eso más mañana. Este no es reciente, desde 2014. A mi modo de ver, es también un excelente análisis de los temas relacionados con educación médica de posgrado, pero tiene mucho que ver también, hay mucha relación entre los dos documentos de Canadá. La publicación y la comisión, mejor dicho, que organizara la revista Lancet, que tuvimos oportunidad de revisar más la presentación que hice en abril, y que voy a mencionar un poco acá, pero que también da una perspectiva más global, ya no solo de estados de países desarrollados, sino de países desarrollados y subdesarrollados, o países en desarrollo, y trata de dar una visión más global de cuál es el contexto, y tiene también mucha información que vale la pena ver. En fin, esto simplemente para señalar de que la norma en este momento en el mundo es cómo transformar y reformar la educación médica. Nadie está satisfecho con mantener ni quiere mantener el modelo tradicional flexmediano de hace 100 años. Nadie. ¿Verdad? Y como les digo, en Estados Unidos y Canadá no hay una sola escuela de medicina que tenga aún ese modelo como la base de educación médica. Y no solo en términos de pregrado, también de posgrado. Las residencias también se están adaptando a estos nuevos enfoques, y eso lo veremos un poco más mañana. Ahora, uno de los elementos más importantes para definir este nuevo enfoque es que hay que tener un perfil
de salud y también que tienen responsabilidad de educación y de investigación. O sea, el médico no es solamente que ve pacientes, sino también tiene la responsabilidad de educar a otros colegas, educar al paciente, educar a la comunidad y también investigar. Y no significa que esté investigando el genoma del cáncer, no. Investigar puede ser, bueno, ¿cómo hago para mejorar los tiempos de espera de los pacientes? ¿Cómo hago para mejorar la eficiencia de mi servicio? ¿Cómo hago para mejorar la tasa de cirugías para que pueda ser más eficiente el servicio? Eso es investigación. Es aplicar el conocimiento para mejorar la atención del paciente y mejorar la salud de la población. Y inmediatamente después de hablar de estas cosas, empieza a hablar sobre aspectos mucho más afectivos. A mí me llamó la atención. El segundo párrafo ya entra a aspectos afectivos. Debe saber ganarse la confianza de los pacientes. Debe tener capacidad de comunicación. Debe tener empatía, tolerancia, saber trabajar en equipo, tener integridad. Ese es el segundo párrafo. Entra ya estos aspectos ya de valores, o sea, lo que llamamos los valores profesionales. Es muy importante en este nuevo concepto ese aspecto del papel del médico, de la médica. Cuando digo médico estoy hablando de médicas también, ¿no? Que no se enoje, no lo digo siempre, pero lo tengo en la cabeza. La capacidad de manejar información, de ser creativo, de evaluar las necesidades de atención, tener en cuenta las circunstancias de los pacientes, de dónde vienen, ¿no? Qué hacen, su situación familiar, o sea, la sensibilidad por el entorno, el ambiente. Puedes sintetizar la información para poder usar el mejor diagnóstico posible. De nuevo, el aspecto de comunicación, saber asesorar al paciente, informar de las diferentes alternativas, discutir los riesgos de diferentes alternativas, involucrar al paciente en la toma de decisiones junto con sus familiares. Esa actitud de comunicación, de empatía, de apertura, de unidad, no una relación vertical, sino horizontal. Todo eso definido de una forma, como hacen los ingleses todo, ¿no? muy low key, pero ahí está. Están diciendo, tienen que ser humanistas, tienen que ser personas que sepan comunicarse con el paciente. Tener capacidad intelectual y curiosidad intelectual, querer asimilar nuevos conocimientos, no quedarse con lo que estudiaron hace 30 años en la escuela, sino estar constantemente renovando sus conocimientos. Saber manejar la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad. Todo esto está tomado directamente de esa definición del Reino Unido. Buscar soluciones, reflexionar sobre su práctica, lo que decíamos, buscar cómo mejorar su práctica, apoyar en la formación de la nueva generación y también apoyar el avance de la medicina, aportar el conocimiento, no solo usar el conocimiento, sino contribuir en la medida de lo posible, en la medida de sus posibilidades, contribuir al conocimiento. Y de nuevo trabajar parte del equipo. Esto siempre se resalta a lo largo, médicos miembros de un equipo, de parte de un equipo, trabajan en equipo. ¿Verdad? Saber cuándo brindar cuidados de soporte y no de intervención, saber cuándo no hacer daño. Esto no es nada nuevo, esto lo sabemos, lo jugamos todos, conocemos los reglamentos. Pero bueno, en la práctica muchas veces no se hace. Estas medidas heroicas que se toman con pacientes ya en los últimos etapas de la vida, con lo más coherente, lo más humano es decir, no, vamos a dejar que se vaya en paz. O sea, esa parte, aprender a hacer eso, claro que los médicos británicos partían como parte del perfil del médico. Bueno, saber manejar los recursos con sabiduría, es decir, no hacer desperdicio de los escasos recursos con los que una sociedad cuenta. Somos, en una forma, los médicos somos los rectores de los recursos. O sea, nosotros decidimos a quién se le hace cirugía, a quién se le da un medicamento, a quién se le hace una radioterapia. Y saber hacerlo con sabiduría, no desperdiciar los escasos recursos que la sociedad tiene. Y por último, para esto, ellos plantean al final, hay que escoger muy bien a los que van a estudiar medicina. Tiene que haber ciertos atributos y cierta. No es cualquiera que puede hacer eso. Entonces tenemos que saber cómo escoger a la gente que va a ser formada como médico. Y que es importante, de nuevo, que tenga una investigación. Esto no es nada más un ejemplo, me pareció el perfil más acabado y sobre todo por el
Y esto de la formación humanista, vamos a ver a continuación, después veamos la propuesta de la nueva propuesta Carnegie de educación, la gran importancia que da la formación humanista en los primeros años de la carrera. Y esto me parece algo muy interesante e importante. Ahora, otro elemento fundamental es el de las competencias. Es decir, la educación médica moderna, contemporánea, se hace sobre la base de las competencias y atributos que el estudiante debe adquirir, no sobre los cursos que ha llevado, no sobre las horas que ha estado en el servicio. Pero un residente no es al haber estado 3 años haciendo cirugías, ¿no? O viendo pacientes en la consulta de neurocirugía. No. ¿Qué competencias debe tener cada profesional según el lugar de espacio de trabajo en que va a estar? Entonces, ¿cuáles son esas competencias? En primer lugar, el concepto de educación por competencias pone mucho de peso la formación sobre el estudiante y la estudiante, porque ellos deben asumir el desarrollo de esas competencias. Se les va a decir, usted tiene que saber hacer las siguientes cosas. Y aquí está la información, y aquí están los medios de información, y aquí están los profesores, y aquí están los pacientes, desarrollen esas competencias. Claro, no es así tan libre del río, pero más o menos es el estudiante que a su paso, a su ritmo, va a desarrollar las competencias. No todos los estudiantes desarrollan las mismas competencias al mismo ritmo. Y esto es importante tenerlo presente, y lo veremos después en la individualización de la formación. Y las competencias no son conocimientos únicamente, sino que es un conjunto de elementos que incluye conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Y para que sean competencias tienen que ser observables, ¿verdad? No puede ser algo, yo tengo en mi corazón un gran amor por la salud, bueno, eso no lo puedo medir. Tengo que derivar, y ese es uno de los retos, ¿no? Encontrar formas de medir algunas de estas competencias, que algunas son un poco difíciles de medir, pero son importantes, tienen que ser mensurables y se pueden evaluar si se han adquirido o no. Y eso es la base de esta acumulación de competencias que un estudiante va haciendo a lo largo de su formación, que permite decir si el estudiante está avanzando o no en sus estudios. No es el que haya pasado X cantidad de horas haciendo X cosas. Porque un estudiante con X cantidad de horas de repente se aburre porque aprendió muy rápido y otro no es suficiente para que aprendan las competencias que queremos conseguir. Entonces, ¿qué son las competencias? Son habilidades requeridas, ¿verdad? Que se pueden explicitar. Vamos a ver un ejemplo ahora a continuación. En hitos, porque las competencias no se adquieren de golpe. O sea, una competencia, por ejemplo, de evaluación, saber evaluar a un paciente, pero no es que yo voy y en un día aprendo a evaluar a un paciente, sino que es un proceso bastante sistemático y secuencial de diferentes subcompetencias que quiere hasta llegar al punto que se puede decir si esta persona sabe evaluar a un paciente. Y puede tomar 2 años, puede tomar 3 años, puede tomar el tiempo que sea. Pero hay hitos que hay que, pues se pueden diseñar hitos en ese proceso para evaluar en diferentes momentos si va avanzando o no en el desarrollo de la competencia. Luego, esto abre requerimientos de instrucción bastante distintos de los que hay en el modelo tradicional, porque realmente requiere un gran esfuerzo de parte del cuerpo docente, de parte de los pedagogos, para diseñar sistemas de enseñanza que, teniendo en cuenta el marco de las competencias, permita que el estudiante vaya avanzando de forma progresiva y secuencial en su alcance. O sea, hay que ponerle mucho pensamiento a cómo se hace esta enseñanza. Y las herramientas de evaluación también son críticas, porque ya no va a ser simplemente pasó un examen y estuvo 2 meses en cirugía. No. ¿Qué aprendió en cirugía? Y aprendió lo que tenía que aprender, o aprendió cosas que no tenía que aprender. O sea, que realmente no van a servir como médico general o como médico de familia. O sea, las evaluaciones son muy importantes para poder desarrollar un marco de competencias. Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo. Es un ejemplo de nuevo. Esto es lo que se llama el proyecto Turing. El proyecto Turing es una iniciativa de la Unión Europea.
pacientes. Evaluar la presentación clínica, pedir exámenes, hacer diagnóstico diferencial y manejar un plan de tratamiento. Eso es una competencia. La atención inmediata de emergencias médicas, incluyendo primeros auxilios y la resucitación. Prescribir medicamentos. Hacer procedimientos prácticos. Ya veremos cuáles son. Comunicarse efectivamente en un contexto médico. Aplicar principios éticos y legales en la práctica médica. Evaluar los aspectos psicológicos y sociales de la enfermedad de pacientes. Aplicar los principios, destrezas y conocimiento de la medicina basada en evidencia. Usar la información y la tecnología de información efectivamente en un contexto médico y aplicar principios científicos, métodos y conocimiento para la práctica médica y la investigación. Estas son las grandes competencias que se espera que un médico europeo tenga. Ahora, eso es difícil de evaluar cada uno. Entonces, cada uno de estos, a su vez, tiene su competencia definida. Entonces, por ejemplo, hacer la consulta con el paciente, tomar la historia, hacer el anamnesis, hacer examen físico, elaborar un juicio clínico, tomar decisiones, explicar y asesorar al paciente, dar la seguridad y apoyo al paciente y evaluar el estado mental del paciente. Entonces, para que un médico europeo pueda ejercer, tiene que demostrar que sabe hacer eso. O, por ejemplo, la atención de emergencias médicas, ¿no? Debe reconocer y evaluar emergencias médicas agudas. Debe ser capaz de tratar emergencias médicas agudas. Debe ser capaz de dar primeros auxilios. Debe ser capaz de dar apoyo vital y cardiopulmonar y resucitar, de acuerdo a las orientaciones europeas. ¿No? Y dar atención al trauma. O sea, hay ciertas normas, hay un protocolo, digamos, europeo que establece que esto tiene que mostrar. Y así cada una de estas competencias se describe en forma detallada y debería entonces ser el fundamento de la formación de médicos en los países de la Unión Europea. Así pues cada quien. Y también definen atributos, ciertos atributos que debe tener el médico para ejercer. Y por ejemplo, atributos profesionales, la probidad, la integridad, ¿no? La honestidad, compromiso ético, el compromiso con la buena práctica, la calidad, tener capacidad crítica y autocrítica, empatía, de nuevo, elementos que son subjetivos realmente, la empatía, la creatividad, iniciativa, destrezas interpersonales. Ahora uno diría, ¿cómo hace uno para evaluar eso? Bueno, hay formas de evaluar y hay instrumentos para evaluar eso, lo cual requiere, eso sí, un contacto muy cercano entre los docentes y los estudiantes, y algunos de estos incluso se basan en evaluaciones entre pares. Los mismos estudiantes se pueden evaluar entre sí, ¿verdad? Si están o no alcanzando alguna de estas metas. Hay metodologías muy interesantes descritas en muchas de estas publicaciones y de la experiencia de las escuelas, donde hay, y la comunidad, hay escuelas que el paciente, después de que un estudiante lo ha entrevistado, llena un cuestionario donde hace una evaluación del estudiante. ¿Verdad? Si se sintió satisfecho, si sintió que el estudiante supo comunicarse, hay cosas muy interesantes que se están haciendo para poder evaluar también los aspectos más subjetivos de la formación médica. Entonces, yo diría, para resumir esta parte de las competencias, hay que educar a los médicos para movilizar conocimiento, para que razonen críticamente, para que se comporten éticamente, que puedan atender de forma integral las necesidades de la población, que puedan trabajar en equipo y conformar equipos, y ser agentes de cambio. Y esto es algo que incluso el documento de Carney, el norteamericano, que uno diría, bueno, los americanos suelen ser conservadores. Ellos hablan del médico como un agente de cambio, un agente de transformación, un profesional que puede contribuir a la discusión cívica, política, sobre los temas más importantes de la sociedad. Ellos se plantean el rol del médico como un agente de cambio social. Entonces, es algo que no es una idea de izquierdosos, así, no que hagan una idea rara, no, esa es la
donde decía, bueno, informe Flexner de 1910 al informe Flexner del 2010. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice en esencia este informe? Cuando Flexner hablaba de la estandarización, ellos dicen, sí, en efecto, hay que estandarizar, pero también hay que individualizar. Y por eso se basa en las competencias. Hay que definir cuáles son las competencias y entonces individualizar el proceso de aprendizaje para que cada estudiante pueda adquirir las competencias a su ritmo y en un proceso personal, pero por supuesto con orientación, con guía, con tutoría. Pero el peso está sobre el estudiante adquirir esas destrezas y darle todos los elementos, todo el apoyo en el entorno docente para que lo pueda hacer. ¿Verdad? Pero dentro de este esquema también se abre el espacio que el estudiante pueda elegir también lo que se llama estudios selectivos, o sea, interesarse por temas propios. Hablaba de un estudiante que le interesa mucho la salud pública. Cada vez que está haciendo su carrera de medicina quiere también andar en la salud pública, o quiere andar en el tema de investigación biomédica, o quiere andar en el tema de la sociología médica. Y dar ese espacio para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente como profesionales y no limitarse únicamente a las disciplinas encuadradas de un marco muy regular, sino abrirse más bien. Y esto es lo que se plantea en cuanto a la estandarización, pero con individualización. Tiene que haber un marco de evaluación. Las competencias básicas tienen que lograrse, pero dentro de ese proceso abrir espacio que pueda haber más individualidad para la formación. La integración es el mismo tema de la integración que se planteaba Flexner, cómo integrar el conocimiento científico en la práctica clínica, pero ya no a través de la separación de ambas en dos momentos, sino en un solo momento. Y es ahí donde hay una gran innovación en muchas escuelas, donde desde el primer día los estudiantes de medicina están viendo pacientes. Y viendo pacientes con un enfoque bien dirigido, ¿no? A adquirir conocimiento integral de las dimensiones biológicas, pero también sociales y culturales que rodean al paciente con su problema. Entonces es una enseñanza a base de problemas. Ahora, eso requiere que esos contactos se den en un contexto docente adecuado, con un personal docente idóneo y formado para eso. Y eso requiere recursos, eso requiere bastantes recursos. No es simplemente, bueno, voy a pasar visita con el doctor y a ver qué agarra. No, es que el doctor va a tener que escoger a un paciente, va a tener que quedarse con el estudiante y con el paciente un buen rato, de repente van a tener que ver a lo largo de un mes o 2 meses para entender toda la dinámica que ese paciente va presentando en su cuadro de diabetes, en su cuadro de glicemia cerebral, en su cuadro de cardiopatía, lo que sea, para lograr sacar una conclusión sobre cuál era el problema que tiene ese paciente. O sea, es otro tipo de proceso docente, muy diferente del que yo por lo menos tuve, no sé, pero que es en ese momento lo que se está planteando. Esto requiere docentes idóneos y métodos docentes idóneos para eso. Y la idea de que se sigan los pacientes de forma longitudinal. Los estudiantes en muchos de estos programas siguen a un paciente a lo largo de un año. No solo un paciente, siguen a varios pacientes a lo largo de un año. Y van viendo la situación de ese paciente, su evolución, su atención a nivel ambulatorio, su atención a nivel hospitalario, lo visitan en su casa, lo ven en su comunidad y adquieren un concepto integral, lo que es la experiencia de ser un paciente y el impacto que tiene la atención. Entonces, y así se diseñan estos programas. Y están teniendo mucho éxito, ¿verdad? Y es la norma en este momento, por ejemplo, Reino Unido, las escuelas de medicina en Reino Unido todas son así, prácticamente. Y en Europa, en gran parte son así. Y en Estados Unidos, casi todas ya se están volviendo a este tipo de enfoque. Y de nuevo, el tema del trabajo en equipo. Se busca también no solo que los médicos, las médicas no estudien en forma aislada, sino dentro de la medida de lo posible con sus pares del equipo de salud, con las enfermeras, con los técnicos, con los radiólogos, con todos los que forman con los psicólogos, los trabajadores sociales, buscar espacios de interacción entre los estudiantes de diferentes profesiones para que puedan desde un inicio empezar a desarrollar relaciones de trabajo en equipo y entender el rol que cada uno de ellos juega en la atención del paciente. Los hábitos de indagación y mejoría que hablábamos, se busca desde un inicio
desarrollar lo que ellos hablan mucho, las formas rutinarias y adaptativas de experticia. La experticia rutinaria es cuando hay un paciente que presenta un cuadro, tengo un protocolo, aplico el protocolo y eso es lo que ya, y sé que eso va a tener un resultado. O sea, el paciente que se puede manejar con una forma rutinaria, ¿no? Y saber cuál es la rutina. Pero también se busca la experticia adaptativa, o sea, el paciente que se sale de la norma, la situación que no responde a la norma, la situación que se sale de lo que uno espera, y tener la capacidad de adaptarse usando los conocimientos y el acceso a la información que pueda tener para buscar una solución a un problema no previsto. O sea, la capacidad de creatividad, pero no una creatividad como Picasso, ¿no? Una creatividad científica, con base en conocimiento. ¿Cómo puedo responder mejor a este problema de este paciente que no responde a lo que está en el protocolo? Eso es lo que se llama la forma adaptativa y es algo que se aprecia y se evalúa si los estudiantes van desarrollando esta capacidad. Y para eso, por ejemplo, se busca que participen en iniciativas de búsqueda de reforma, de innovación e investigación. Desde un inicio el estudiante debe hacer investigación simple, sencilla, al alcance de su medio de donde está. Y lo más importante de este aspecto es que la educación se dé en todos los niveles de atención, no solo hospitalario. No es que únicamente a nivel primario, obviamente hay cosas que se aprenden mejor en un hospital, pero una buena parte se debe dar a nivel comunitario, donde están los pacientes y donde la mayor parte de la atención, aún en las especialidades, eso vamos a ver un poco mañana, aún en las especialidades, la mayor parte del trabajo se da en la atención ambulatoria. Entonces, esta parte de incorporar el nivel local en la enseñanza también es algo fundamental, requiere una readaptación de los servicios y de los docentes para trabajar de esta forma. Y por último, el aspecto de la formación profesional, los valores profesionales, éticos, inculcarlos y evaluarlos es todo un elemento importante que se plantea en este esquema. Y uno de los elementos que plantean es lo que llaman el currículum oculto. Esto aparece mucho en la literatura vigente, es una cosa lo que te dicen, otra cosa lo que se hace, igual que en las familias, ¿no? Te dicen no hagas eso, pero los papás lo hacen. Entonces, nosotros tenemos en los hospitales cosas que decimos y cosas que hacemos. Y los alumnos lo ven, igual que los niños. Los alumnos ven lo que haces, no lo que dices, y aprenden eso, aprenden las vainas, aprenden las conductas poco éticas, aprenden conductas que no son consecuentes con la calidad y aprenden cosas que no deberían aprender. ¿Cómo hacemos para que eso se reduzca? ¿No? Tal vez es imposible eliminarlo. Tiene que ser explícito. Tiene que haber procesos de amplitud y de discusión donde un alumno pueda decir, yo vi que el presidente aquel hizo tal cosa, ¿no? Tenía una guardia y lo que hizo fue, él no llegó. Y entonces puso, qué sé yo, qué cosa, tantas cosas que hemos visto que es. El hecho es que hay un espacio donde esto se pueda decir y explicitar y analizar y discutir para ver, bueno, si hay o no hay razón en eso. Los estudiantes necesitan tener estos espacios y necesitan los docentes también ser sensibles a que esto hay que discutirlo, porque si no, la brecha entre lo que se dice y lo que se hace puede ser muy grande y realmente inhabilitar cualquier esfuerzo que se haga por inculcar valores profesionales adecuados. No me voy a tiempo de esto más a fondo, pero sí, esto es una propuesta para estos pilares, ¿no? De la individualización, la integración, la innovación y la identidad, incorporarlo en los programas de pregrado temprano, pregrado tardío y también en las residencias. Eso no va a haber tiempo de verlo, creo yo, pero lo importante es que este documento hace un esfuerzo bastante sistemático para analizar cómo en los primeros 2 años de la carrera, o primer año de la carrera, sí quisiera enfatizar el núcleo con profundización, porque creo que ese es el más, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Qué dicen? Algo de eso. ¿Ah? O sea, quiero ver que de vuelta dónde está.
Sí, este es el que quería ver. El nuevo currículum de Estados Unidos, de carrera en Estados Unidos, empieza con un primer semestre donde los alumnos deben mostrar competencia en estos 4 grandes temas, ¿no? Los avances en biología molecular y genética, ¿no? Las ciencias sociales para la salud, no sé todo, pero digamos, elementos fundamentales para la medicina, la práctica médica, antropología, psicología, sociología, bioestadística y principios básicos de epidemiología, y humanidades médicas. En humanidades médicas hablamos de literatura, filosofía, ética, historia, religión y arte, relacionados con el aprendizaje y la práctica integral de la medicina. O sea, se define para cada una de estas áreas ciertos conocimientos y habilidades que debe tener el alumno para poder seguir adelante en la carrera. Y como en el caso de Estados Unidos, recuerden que este es Estados Unidos, los alumnos vienen de college, algunos vienen graduados en psicología, tienen un bachelor en psicología, otros tienen un bachelor incluso en historia, otros pueden tener un bachelor en genética, otros pueden tener un bachelor en zoología. O sea, entonces, de acuerdo con lo que trae cada uno de bagaje, digamos, tendrá algunas de estas áreas más desarrolladas que otras, de manera que no es que cada alumno tenga que hacer los mismos cursos, sino que se adapta cada alumno, se le da contenido global y cada alumno escoge aquellas áreas donde tiene déficit, de acuerdo a un examen preliminar de ingreso que se hace, y adecua su nivel para poder seguir adelante. Claro que en el contexto nuestro muchas veces los déficits son más primarios, los alumnos vienen sin conocimientos de química, sin conocimientos básicos de biología. Este esquema habría que adecuarlo a cada país, pero la idea es que el primer año de medicina no sea que todos los alumnos hagan lo mismo, sino que hagan aquello que necesitan para llegar a un nivel básico en que estas 4 dimensiones, y que incluyen los aspectos, como digo, social, de salud pública, de ciencias sociales y de biológicas, para poder seguir adelante. ¿No es cierto? Y luego, lo que viene es ya la inmersión en la clínica, aunque esta fase también incluye ya contacto con pacientes, pero ya, digamos, en la segunda mitad del año, ya los estudiantes empiezan a ver pacientes con el objetivo de, en torno a los problemas que van presentando los pacientes, puedan ir articulando el conocimiento de las ciencias básicas con las ciencias clínicas de una forma progresiva, secuencial y ordenada, ¿no es cierto? Con toda una metodología docente donde los estudiantes van desarrollando sus competencias en forma progresiva. No puedo entrar en detalle porque no hay tiempo para ver esto más. Y siempre con el enfoque de trabajo en equipo. Ya voy a seguir adelante, ya estamos 5 minutos. Y muchos de estos temas los hemos hablado ya anteriormente, ¿verdad? Y esto sobre todo, la enseñanza no solo en el contexto hospitalario, sino en las comunidades, ¿no? ¿Verdad? En las comunidades, en los centros de salud, en las familias, también en los hospitales, pero no solo hospitales nacionales o centrales, también puede ser hospitales regionales, y una variedad de experiencias y entornos que reflejan la realidad de la práctica médica en el país. Y este tema de la responsabilidad profesional y darle tiempo al alumno, esto es importante. Por ejemplo, las escuelas de medicina más avanzadas de este tema, el tercer año de medicina o cuarto año de medicina, lo que dan los alumnos, hacen un panel de 4 alumnos que son responsables de manejar un grupo de 4 alumnos maneja a un grupo de pacientes, un panel de pacientes. Un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente operado en cáncer de mama, en fin. Un grupo de pacientes que de alguna forma va a ser una muestra representativa de las patologías más frecuentes que van a ver. Pero a su vez, este grupo de alumnos, un 25% de su tiempo individual se puede dedicar a otro tema. Por ejemplo, a profundizar sus conocimientos de salud pública, si le gusta la salud pública, o profundizar sus conocimientos de ética médica, si le gusta la ética médica. O sea, da la posibilidad de que se desarrollen otras dimensiones y otros roles, además de la atención clínica pura, ¿verdad? Esto es importante porque es parte del esfuerzo de redondear esa formación del médico. Ahora, muy rápidamente vamos a ver el tema de acreditación, que no va a haber tiempo, pero creo que es importante. Hay una publicación bastante buena en la OPS reciente, en uno de los
conociera de pronto, aún es que estuvo el Papa ahora en la República Centroafricana, no debería acreditarse porque no responde a la realidad de ese país. Ese país necesita otro tipo de escuela, aunque sea Harvard, aunque sea Johns Hopkins, no, necesita una escuela para esa realidad y en ese contexto. Entonces la acreditación no puede ser desinserta de la realidad social en que se da. Las normas de la World Federation de Escuelas de Medicina y la OMS y la Asociación Médica Mundial plantea que cada escuela debe formular sus planes para mejoramiento, debe establecerse un sistema nacional e internacional, incluso de asesoramiento y acreditación, porque cada vez más el mercado médico es un mercado globalizado, ¿verdad? Y en fin, tener normas internacionales, algo parecido a lo que hicieron los europeos con la Unión Europea, y algo parecido a lo que han hecho otros, incluso en América Latina, en el Mercosur, por ejemplo, hay algo parecido. ¿Y qué es un proceso de acreditación? La autoevaluación, en primer lugar. Una evaluación externa es un elemento fundamental. Tiene que haber un proceso externo de evaluación. Un reporte objetivo, ¿no? Que pueda ser incluso debatido y pueda ser rebatido por los evaluados para tener un consenso de los resultados. Y una decisión. Algo se tiene que decidir con base en ese proceso de acreditación. Ahora, no vamos a entrar en detalle de Estados Unidos cómo lo hace, pero sabemos que Estados Unidos tiene toda una serie de estándares. Estados Unidos y Canadá lo hacen de forma conjunta, por cierto. Un proceso de acreditación conjunta. Toman en cuenta una serie de elementos. Lo más importante es esto: se hace un ranking. Se hace un ranking. Y eso, en el contexto del mercado, como es sobre todo Estados Unidos, es muy importante. ¿Verdad? O sea, no te dicen en una escuela usted no puede dar clase, va a decir, usted apareció de último en el ranking. Y cualquiera puede ver esa información porque es pública, incluso se publica en revistas. Eso tiene una gran fuerza para lograr mejorar la calidad de la enseñanza. El Mercosur tiene un sistema de acreditación, no vamos a entrar en detalle, pero que incluso han hecho han definido un perfil y las competencias del que debe tener el egresado de medicina en el Mercosur. Y eso es una información que puede ser muy interesante si el país quiere tener un ejemplo más cercano a nuestras realidades para este tipo de procesos, ¿no? de sistematización. Y luego, Argentina tiene un proceso importante. Yo creo que el caso de Argentina es para que un título pueda ser reconocido en la República Argentina, tiene que ser de una escuela acreditada. Si no, no puede ser. En Brasil hay algo parecido para las escuelas que tienen financiamiento federal, que son la mayoría. Entonces no pueden funcionar si no tienen acreditación. En Chile incluso las especialidades ya tienen un proceso de acreditación. Caso de Costa Rica, yo no sé si esta información es correcta, porque es un poco antiguo, pero la información era, había 8 escuelas de medicina, y que 3 están reacreditadas. No sé si eso sigue, esto ya hace 6 años, no sé si eso ha cambiado. Pero que no existe un perfil definido de médico, lo cual hace difícil hacer una acreditación. ¿Cómo sé si estoy acreditando algo si no tengo definido qué es lo que quiero producir? Entonces, el proceso de calidad, si estoy produciendo tornillos, o chorizos, o camisetas, tengo que saber cuál es el criterio de calidad de esa camiseta. Si no la tengo, ¿cómo sé yo que estoy cumpliendo un criterio de calidad? Si no hay criterio, ¿cuál es el perfil del médico? ¿Cómo estamos haciendo acreditaciones? No sé, me pregunto. Entonces, por último, ya terminamos. Los lineamientos que hay que propone la OPS, que se aborda. Primero, la autonomía técnica y académica de las instituciones que hacen las acreditaciones, las evaluaciones. Incluir evaluadores internacionales en los procesos de evaluación y acreditación. Hacer aseguramiento no solamente de los espacios docentes, sino también los espacios de servicios donde se da la docencia. Y en fin, de todo el proceso docente que se da no solo en el aula, sino también en los servicios, en la comunidad, en los hospitales, donde sea. Y que estos procesos sean reconocidos de alguna forma para que tengan implicaciones. Por ejemplo, que un alumno no pueda tener una beca para hacer un estudio en el exterior si no es graduado de una escuela acreditada, por ejemplo. Pero que haya consecuencias de los procesos de acreditación. Si se hace la acreditación y no tiene ninguna consecuencia, ni para la contratación, ni para conseguir una residencia, ni para conseguir una beca,
y para ejercer realmente tienen un poco de importancia para mí. Entonces, otro tema. Y por último, como vamos a seguir mañana,